tenemos el micrófono y vamos a empezar. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Ay. Ay, me dio pena. 3, 2, 1, grabando, cámara 2. Ok, hola, buenas. Hoy es un día súper especial. Hoy tenemos de invitada a Mónica Vanegas. Es un honor para mí ser hoy partícipe de esta actividad tan chévere. Mónica, bienvenida a tu set de Migrando con Valor. Hoy se cambiaron los papeles, ¿no? Sí. Hoy estamos los papeles. Hoy estás del lado del entrevistado. Ajá. Estoy un poquito nerviosa. Es un momento para que conozcan todo mi proceso y cómo nace este proyecto tan bonito. Mónica, ¿hace cuántos años ya empezó Migrando con Valor? Migrando con Valor empezó hace un año, empezó el proyecto, pero el primer episodio que se realizó de Migrando con Valor lo lanzamos en el mes de septiembre del año pasado. Mejor dicho, hace un año, pero ha sido un año donde se ha desarrollado Migrando con Valor de una manera impresionante. Ya has tenido personas muy importantes en la ciudad de Nueva York en tu podcast. Pero vamos a empezar por el principio como tal. Cuéntame, ¿hace cuántos años llegaste? Yo llegué a Nueva York y a Estados Unidos en general hace 4 años. Wow, hace 4 años ya vives acá. ¿Y siempre fue en Nueva York? Sí, siempre fue en Nueva York. ¿Qué fue lo que te motivó a migrar? Porque tú venías ¿de dónde? ¿De Colombia, no era? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué fue lo que te motivó a venir hasta acá? Bueno, la motivación inicial realmente fue porque estaba presentando una situación en mi trabajo o en mi parte profesional en Colombia. Me encontraba bien en un trabajo estable, pero digamos que se presentaron ciertas situaciones si debía quedarme en ese lugar o no. Y realmente cuando decido tomar este viaje no era con la finalidad de quedarme, sino inicialmente fue por un mes. ¿Sí? Como quería despejarme un poco de aquella situación, y ese mes se extendió a 4 meses inicialmente. No me despedí de mis padres como por decir de que no voy a volver, no voy a regresar, voy a estar mucho tiempo acá por fuera, sino fue algo que era temporal. Todo lo veíamos de esa manera. Después de que pasa el tiempo, que se acerca el momento de tomar la decisión si de regresar a mi país o de quedarme, analizando muchos factores, tomé la decisión. Qué decisión bastante enérgica, y me imagino que fue algo muy difícil para ti. Digamos que los primeros meses, los primeros 4 meses, la adaptación para mí no fue tan difícil porque igual en mi mente estaba en que yo iba a regresar, ¿sí? Entonces fue un tema más de conocer el país, de conocer la ciudad. También pues empecé a trabajar, pero no fue tan traumático el inicio. El problema fue cuando tomé la decisión de quedarme y pasar de ver Estados Unidos o New York como una parte de turista allá a vivir en el lugar y quedarte y hacer tu realidad es completamente diferente, y es donde se empezaron a presentar muchas situaciones emocionales que creo que todos pasamos por eso en la primera etapa de adaptación migratoria. Claro, y me imagino que esa adaptación migratoria fue de altibajos. Cuéntame un poco cuáles fueron esas experiencias y cuáles fueron esas sensaciones y esos sentimientos que tuviste en el momento de que tomaste ese valor de decir, me voy a quedar y voy a ver cómo hago para adaptarme a este proceso. Fue muy difícil. Uno de los procesos más difíciles para mí fue esa pérdida de identidad profesional, ¿sí? En mí desarrolló mucha frustración, ansiedad, depresión. Claro, porque había perdido todo aquello que profesionalmente hablando había construido en mi país, y mi identidad la había basado en eso, en esa parte externa, no en lo que yo soy como persona y en mi esencia. Para mí el desafío más grande fue esa pérdida profesional que tuve, y empezar a adaptarme aquí no fue nada fácil, no fue sencillo. Tuve muchos episodios de ansiedad, había momentos en que yo lloraba y no sabía por qué era, y era precisamente por todos estos cambios que nosotros como inmigrantes pues pasamos, ¿sí? Y como esta pérdida de sentido de vida que se presenta a la hora de hacer esta migración, y sobre todo si tú no tienes claro y no eres consciente de los cambios que estás pasando, entonces se vuelve un poco difícil. Tuve que entrar en un proceso de ayuda psicológica porque no fue fácil para mí. Fue como una desesperanza en mi vida de que me voy
voy a dedicar solamente a esto, pero pues realmente, o a las oportunidades que el sistema americano te impone de que porque eres inmigrante solamente estás capacitado para hacer ciertas funciones o ciertas actividades laborales, es mucho más difícil. Hay que abrir camino, hay que empezar a moverse y a buscar estas oportunidades para que puedan ser diferentes. Ok, entonces podemos resumir que sufriste de ansiedad, estrés. ¿Qué otra cosa pudiste sufrir? Sobre todo, había esta sensación como de inferioridad. Importante. Sí, de inferioridad por lo mismo, porque se había perdido como ese sustento, esa identidad tuya. Exacto, esa identidad. Ojo, yo quiero aclarar algo acá, que esa identidad profesional es importante, pero no es lo que te define, y es lo que sucede, y no solamente los inmigrantes, sino en general. No debería ser importante ciertas funciones laborales en tu vida, sino que tener clara tu identidad como persona. ¿Que esto es importante? Claro que sí, pero no puede ser tu esencia. No puede ser que si esto no está como tú quieres que esté, tú no tienes por qué sentir que tú no eres suficiente. Pero en ese momento de vida en el cual yo me encontraba, para mí era así. ¿Tuviste algún momento que decidiste regresar porque te sentías perdida o sin identidad? Sí, muchos, pero hay uno en particular que yo siento que de estos 4 años que llevo acá, cuestioné por primera vez el regresar a mi país, y fue cuando muere mi abuela. Y si bien tú puedes entender que es un ciclo de vida, que muere de avanzada edad y naturalmente, pero te empiezas a pesar como no estar en ese momento acompañando y vivir ese duelo como familia. Creo que es una de las situaciones que a mí me confrontó en cuanto a la migración. Como 2 o 3 semanas después, mi mamá y mi hermana tenían la cita para la visa y fue negada. Entonces, emocionalmente fue muy difícil y fue retador no tener pensamientos negativos en cuanto ¿y qué pasa si a mis papás les pasan algo y yo estoy acá? Creo que esa fue la primera vez que tuve la sensación y me pregunté si debía regresar. Para todos los que creemos en Dios, fue un momento retador, pero cuando Dios empieza a mostrarme del por qué te presentó esa situación en particular y por qué debería estar acá, pues esa sensación de incertidumbre desaparece y empieza a haber paz en mi corazón, y sobre todo porque tú ya no empiezas a moverte por las circunstancias, sino por las promesas de Dios. Bueno, Moni, para poder entender un poquito más todo lo que te ha pasado, cuéntanos cuál fue ese punto de inflexión donde tú empiezas a conocer a Dios y acercarte a Él. Bueno, realmente hay como 2 etapas en mi relación con Dios. Como 2 etapas. El primer acercamiento que yo tengo en esta vida de fe fue cuando yo tenía 18 años. Tuve una situación de salud que me llevó a acercarme a ver por primera vez a Dios. Yo tenía un diagnóstico con referente a un tumor maligno. No fue un proceso fácil. Me hacen la primera cirugía, no sé cómo se llama, la biopsia, perdón. No, la bola, no sé cómo se llama eso. Y me realizan la biopsia y se dan de cuenta pues que el tumor era maligno, tenía células malignas. Entonces hay un segundo procedimiento que me deben hacer para saber si, digamos que el músculo tiene esas células malignas, y si sí, tendrían que entrar en otro procedimiento que eran quimioterapias. A raíz de eso. Disculpa, ¿tú tenías cuántos años? 18. 18 años cuando descubriste eso. Sí. Ok. ¿Fue un examen normal de rutina o fue...? No, yo tenía una bola. Ok. Que se veía, entonces fuimos al doctor y efectivamente al inicio pensaban que era como una bola de grasa, que eso suele hacerse normalmente, pero cuando hacen la cirugía se dan cuenta de que no es una bola de grasa. Y en ese proceso de 3 meses, que era de una cirugía a la otra, mi mamá entra en un proceso de acercarse a Dios y yo también, pero eso fue gracias a una amiga que se llama Emily. Yo estudiaba Derecho con ella y ella fue la que me hizo la invitación de ir asistir a la iglesia de ella, y fue ese primer paso que di en Colombia. Y yo me acuerdo que yo hice ese día una oración muy sencilla, pero siento que con mucho anhelo, y fue como que: Dios, si tú existes,
Mente al sentimiento, ya les digo por qué. Si tú realmente existes, no quiero pasar por otro procedimiento, o sea, no quiero pasar por quimio. Fui, hice eso y no regresé. Me realizan la segunda cirugía y gracias a Dios sale de que no hay células malignas. Entonces ese fue ese proceso inicial. Digamos que durante aproximadamente 2 años estuve en un proceso, pero yo empecé a no ser constante, ¿sí? A no tener esa intimidad real con él, sino más bien era un tema un poco más de conocerlo como de un Dios de otras personas, de la fe de otras personas, más no mío. Digamos que ese fue el primer paso, ¿no? La primera etapa, ¿no? La primera etapa que yo llamo. Y la segunda etapa es llegando acá a Nueva York. Oh, wow. Digamos que por todos estos cambios y por estos, yo la llamo así, esta oscuridad en la que yo me encontraba en ese momento, en esa opresión que sentía por todos los cambios y por muchas cosas que traía, vuelvo a mirar a Jesús. Pero lo más bonito es que en este nuevo caminar me doy cuenta, no es que yo haya vuelto a mirar, siempre ha estado ahí y Él puso ese anhelo en mi corazón para que lo volviera a mirar y rendir mi vida a Él completamente y de una manera diferente a como fue esa primera etapa. Tengo esta rendición con Él hace 1 año y medio y mi vida cambió completamente. Ha sido un giro de 180 grados entonces. Totalmente, se fue toda ansiedad, se fue toda depresión, se fue toda insuficiencia, se fue todo rechazo y por todas las cosas que pasamos los inmigrantes en ese país o en cualquier país, por los cambios que estamos presentando, Él restituyó completamente eso con su amor y reafirmó mi identidad original como hija de Dios. Bueno, decidiste de pronto entregar todas tus cargas a Él para que tu camino fuera más fácil, ¿cierto? Algo así más o menos. ¿Podríamos decir eso? Sí, más que fuera fácil es entender mi identidad. Okay. Cuando tú empiezas a tomar lugar de esa identidad, pues todas las cosas cambian completamente. La perspectiva de lo que realizas y de lo que ves y lo que está pasando en tu vida. Hay una parábola que a mí me gusta mucho de la Biblia y esa fue como la que yo sentí en mi corazón que me hizo regresar completamente. Es la parábola de la oveja perdida, ¿sí? Cuando el pastor está buscando esa oveja perdida para traerla junto a las 9 que están seguras, yo era esa oveja, ¿sí? Y entendí que Dios nunca dejó de buscarme. Era yo quien no lo había mirado nuevamente. Y cuando esa parábola se hace vivo en mí, fue un cambio completamente diferente. Fue conocer ese amor real de Él por mi vida. Y no solo por mi vida. Él lo hace con todas las personas que están perdidas realmente. Y lo que quiere es que los volteemos a mirar para llevarnos con las otras 99 que están seguras. ¿Será que de pronto al momento de tú conoces a Dios hay alguna especie de gratitud y de pronto por eso es que nace Migrando con Valor? Sí, efectivamente es mi forma de agradecerle a Él por todos los cambios y por ese color que ha vuelto a poner en mi vida. Y Migrando con Valor nace por Él y para Él, realmente. Leyendo la palabra, Él me da un versículo que está en Génesis, donde habla de la historia del arca de Noé. Y hay una parte donde Él explica que pone como señal del pacto con la humanidad el arco iris. Y a raíz de esa palabra, yo me acuerdo que en ese momento de vida que me encontraba le decía a Dios, pero si el arco iris es el recordatorio para ti del pacto que tienes con la humanidad, yo no me siento como un arco iris, yo no me siento con todos esos colores, ¿sí? Yo en el momento de vida en que me encontraba, cuando me da esa palabra, yo me siento en blanco y en gris, en oscura, ¿sí? No siento que mi vida tenga color.
Cuando me dicen, no, es que yo voy a volver a poner ese color original en tu vida, ¿sí? Cuando yo empiezo a estudiar el arcoíris, que tiene todo un trasfondo, y es, pues, que tiene 7 colores. El número 7 en la Biblia es plenitud, es perfección, y eso es lo que Él quiere que nosotros, como nosotros vivamos, en plenitud. Y el ser humano fue creado para vivir así, de esa manera. Y dije, Dios, pues hazlo en mi vida, empieza otra vez a poner ese color, a darme nuevamente ese color en mi vida. Y Migrando con Valor nace de ese versículo. La idea de Migrando con Valor es que las personas puedan recuperar ese color en su vida original. Y todo ese apoyo psicológico, y es importante darle a las herramientas a través de la escucha y de los testimonios ese valor de acercamiento hacia Dios, ¿cierto? Migrando con Valores es el medio de hablar del amor de Jesús, de los cambios que Él puede hacer en las personas, ¿sí? Que realmente le conozcamos y poder llevar su mensaje a cualquier parte del mundo. Dicen que hay un antes y un después desde que la persona migra, y ya esa persona nunca vuelve a ser la misma cuando sale de su país natal. Esa parte que tú quieres fortalecer es ese apoyo espiritual que necesitan todos los seres humanos para poder alimentar el alma. Migrando con Valor, ¿crees que ayuda a fortalecer al migrante y darle una luz de esperanza? Totalmente, ese es uno de los objetivos de Migrando con Valor, y es que las personas puedan encontrar algo diferente, pero que llene su alma, su espíritu, de lo que están buscando, y que eso se reduce a la presencia de Dios. Ok, Mónica, entonces, Migrando con Valor, ¿cuál crees tú que es su proyección? Bueno, Migrando con Valor está iniciando, que su primera etapa es precisamente este proyecto del podcast, pero Migrando con Valor es todo un mundo. Estamos trabajando en ese mundo, de la mano por acá con el señor que me está entrevistando y con otras personas maravillosas. No puedo contar mucho todavía, pero con Migrando con Valor quiere expandirse, ¿sí? Quiere expandirse, quiere no solamente, que es lo más importante para mí, el podcast, porque sé que puede llegar a muchas personas, a muchos países, ¿sí? Que estén pasando por un proceso de migración y puedan encontrar un mensaje de esperanza en cada uno de los episodios. Pero estamos trabajando en tener un poco de productos físicos. No voy a hablar mucho de qué va a ser. Estamos proyectándonos a realizar ciertos eventos más adelante, y muy pronto van a haber ciertas promociones, pero estamos en esa etapa inicial para expandirnos y crear el mundo que queremos. ¿Cuál es ese mensaje que tú le quieres dejar a todos tus oyentes que escuchan Migrando con Valor semana a semana? Bueno, yo les diría que si están pasando por un momento de desánimo, de oscuridad, que no pierdan la fe de que su vida puede ser diferente, que su vida sí se puede transformar, y que como Dios lo hizo conmigo, sé que se puede abrir un mundo de oportunidades para cada uno de nosotros en el lugar en que nos encontremos. Quiero compartirles un versículo que literal eso fue lo que Dios hizo conmigo. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas. Eso fue lo que Él hizo conmigo. Yo pude sentir la mano de Dios, cómo me sacó de esa oscuridad, cómo me sacó de esas aguas profundas, y cómo me puso en el lugar en el cual todos debemos estar, que es ser hijas y hijos del Rey. Quiero que se queden con esa palabra, que no importa la situación en la que ustedes se encuentren, Dios va a extender su mano por la vida de ustedes y los va a rescatar de las profundidades de las aguas. Mónica, muchas gracias por esa entrevista, muchas gracias por compartir este testimonio. Por favor, ya saben, todo el mundo a mirar la cita bíblica. Vamos a tratar de dejárselas ahí abajito en la pantalla. Y nada, de verdad que te agradecemos muchísimo este espacio.
sé que era algo que debía realizar hace mucho tiempo, contar mi experiencia migratoria y cómo Dios transformó esa experiencia migratoria para volverlo a ver a Él. Por favor, adelántanos alguito de lo nuevo que se viene. ¡Vamos! Muéstranos algo. Ay, todavía no se puede, pero bueno, vamos a mirar qué hay por acá. Espérate. 3, 2, 1, ya. Se ve mucho. Ay, No se ve nada. Eso fue muy lento. Listo, bravo. Dime. por favor, suscríbete en el canal, dale me gusta y comparte a muchas más personas que necesitan escuchar este mensaje.